Cada año, el 8 de noviembre, Katharine Hepburn recibía felicitaciones por su cumpleaños. Los estudios enviaban flores, los periódicos publicaban notas, los admiradores mandaban cartas. Ella agradecía y casi nunca corregía a nadie. Pero Katharine Hepburn no nació ese día. Su verdadero cumpleaños era el 12 de mayo. El 8 de noviembre era el día en que nació su hermano mayor, Tom. Ese hermano al que Katharine, con 13 años, encontró muerto en el ático. Tras su muerte, ella entregó al mundo su fecha y durante décadas la llamó suya. ¿Por qué? ¿Para no dejarlo desaparecer? ¿Para castigarse a sí misma? ¿Para mantener un vínculo secreto entre ellos? ¿O porque en esa mañana de Pascua, junto con Tom, también terminó la antigua Katharine, la niña a la que aún se le permitía no saber quién debía ser? Nunca dio una respuesta definitiva, pero durante toda su vida hizo algo más. Decidió por sí misma qué versión de Katharine Hepburn vería el mundo. Ella elegía el nombre, la ropa, los papeles, el silencio, incluso la fecha de nacimiento. Y cada vez que alguien intentaba explicarla en su lugar, Hepburn convertía esa presión ajena en otro fragmento de su propia leyenda. Para entender cómo lo logró, hay que regresar al lugar donde comenzó esta leyenda, al ático. Acto 1. Una fecha ajena. El 3 de abril de 1921, la familia Hepburn estaba de visita en casa de unos amigos en Nueva York. Por la mañana, Katharine, de 13 años, subió al ático. Allí encontró a su hermano mayor, Tom. El chico de 15 años colgaba de una soga hecha con una sábana rota. Fue Katharine quien descubrió el cuerpo. A partir de ese momento, una grieta se abrió en la historia familiar. Una que los Hepburn intentaron cerrar durante años con una versión conveniente. Decían que a Tom le gustaban los trucos de magia, que intentó repetir uno de asfixia, perdió el conocimiento y murió accidentalmente. Muchos biógrafos consideraron esta versión inverosímil y calificaron a muerte de suicidio. Sin embargo, no había nota. No hubo respuesta definitiva ni entonces ni después. Pero para Katharine, tal vez lo que ocurrió después fue más importante que la respuesta misma. En su familia sabían hablar de cosas que la respetable América prefería callar. Su padre era médico y luchaba contra los prejuicios sobre las enfermedades venéreas. Su madre defendía el derecho al voto de las mujeres y el acceso a la anticoncepción. A los hijos se les enseñaba a no temer las preguntas incómodas, a no inclinar la cabeza ante la autoridad y a no aceptar la decencia social como verdad. Y entonces murió Tom, y las personas que criaron a Katharine con respeto por la verdad levantaron un muro alrededor de su muerte. Lo ocurrido se declaró un accidente. No se debía discutir otra explicación. La casa siguió su curso. Los niños comían en la misma mesa. Los adultos se ocupaban de sus asuntos. Las puertas se abrían y cerraban. El tiempo continuaba. Solo una silla permanecía vacía, y nadie decía cómo mirarla. Para los adultos ese silencio quizás era una forma de mantener a la familia unida. Para Katharine pudo haber sido un segundo trauma. Primero perdió a su hermano. Luego perdió el derecho a nombrar lo que había visto. Tom no era solo el hijo mayor de la familia, era su aliado. Competían, inventaban juegos, montaban obras de teatro en casa. Junto a él, Katharine no tenía que demostrar que una niña podía ser igual de rápida, fuerte y valiente. Él ya la trataba como a una igual. Tras su muerte no solo desapareció un ser querido, desapareció un mundo donde no había necesidad de explicaciones. Katharine dejó de ir a la escuela y por un tiempo estudió en casa. Evitaba a la gente. Se cortó el cabello corto. Vestía ropa de chico. Más tarde de estos detalles se tejió una leyenda hermosa y perturbadora, que tras la muerte de Tom, intentó ocupar su lugar, convertirse en el hijo de sus padres y vivir una vida por dos. Pero la realidad no se ajusta a una dramaturgia tan ordenada. El nombre Jimmy lo inventó Katharine antes de la tragedia. Le gustaba presentarse como chico, llevar el cabello corto y salirse del papel que la sociedad había preparado de antemano para una niña. Podía ser un juego, una protesta, una exploración de su propia identidad, o todo a la vez. La muerte de Tom no creó esta parte de su carácter, pero quizás la hizo necesaria. Lo que antes era un juego se convirtió en refugio. El nombre Jimmy le permitía, aunque fuera por unos minutos, salir de la biografía de la niña que encontró a su hermano en el ático. La ropa masculina no la transformaba en Tom, pero le daba una forma en la que se sentía menos vulnerable.
El cabello corto no explicaba nada, pero la liberaba de la necesidad de dar explicaciones. No hubo una escena solemne frente al espejo. No hubo un juramento. Ahora seré otra persona. Hubo tijeras, cabello en el suelo, una camisa que hacía que sus hombros parecieran más anchos. Un nombre, primero pronunciado como una broma y luego como una exigencia. Llámame Jimmy. Catherine no podía devolver a Tom. No podía hacer que los adultos hablaran, pero podía decidir cómo la llamarían a partir de entonces. Y luego apareció el calendario. Nació el 12 de mayo de 1907. Sin embargo, en las biografías de estudio, enciclopedias y publicaciones de periódicos, durante décadas figuró otra fecha, el 8 de noviembre. No fue un error común del departamento de publicidad. Catherine misma lo mantenía y permitía que los demás lo consideraran correcto. El 8 de noviembre era el cumpleaños de Tom. Imaginen ese ritual anual. En la mesa aparece un pastel. Llegan flores. La gente sonríe y le desea a Catherine muchos años. Ella acepta las felicitaciones, aunque las velas se encienden en un día que no es el suyo. Cada persona que decía feliz cumpleaños, sin saberlo, devolvía al calendario al chico que hace tiempo ya no vivía. Mientras felicitaban a Catherine, la fecha de Tom continuaba existiendo en el presente. Puede llamarse memoria, puede ser un sentimiento de culpa, puede verse como un intento de mantener a su hermano dentro de su propia biografía. Pero cualquier explicación definitiva ya no le pertenecería a ella, sino a nosotros. La propia Catherine solo muchos años después admitió que usaba el cumpleaños de Tom como el suyo. Lo dijo casi con indiferencia, como si hablara de un viejo error tipográfico, y no de una decisión que la acompañó gran parte de su vida. Quizás fue entonces cuando surgió la regla principal por la que viviría en adelante. Si el mundo de todos modos iba a inventar su historia, el material para esa historia se lo proporcionaría ella misma. Unos años después, Catherine llegaría a Hollywood, un sistema construido sobre un principio opuesto. Allí otras personas decidían cómo debía lucir una mujer, cómo debía hablar, con quién aparecer en público y qué biografía considerar como propia. En el ático, Catherine era una niña y no pudo detener a los adultos que se apropiaron del derecho a nombrar la muerte de Tom. En Hollywood intentaron arrebatarle ese derecho de nuevo, pero ahora estaba lista para resistir. Acto 2. La mujer que no se puso falda. A principios de los años 30, una actriz pertenecía al estudio casi tanto como un decorado o un vestuario. El contrato no solo determinaba las películas. El estudio podía cambiarle el nombre, el color de cabello, el peso, el acento y hasta su pasado. El departamento de publicidad decidía con quién debía aparecer en un restaurante. El fotógrafo elegía qué sonrisa vería el público. El diseñador creaba la silueta, el maquillador el rostro, el periodista el carácter. Cada mañana la estrella se reconstruía desde cero. A la joven solo le quedaba pararse en el lugar marcado, girar la cabeza hacia la luz y agradecer a los hombres que la convertían en un producto comprensible. Katharine Hepburn llegó a este sistema con un defecto peligroso. No creía que debía agradar. Discutía con los directores. Se negaba a posar durante horas para las fotos promocionales. Podía caminar por el estudio sin maquillaje, con una camisa suelta y pantalones anchos. No intentaba suavizar su voz, hacer su andar más elegante, ni dar seguridad a su interlocutor. Hoy en día, los pantalones en una mujer no dicen mucho sobre su carácter. Entonces, no eran solo ropa. Rompían el orden visible. La figura femenina debía ser clara: cintura, falda, tacón, sonrisa. Hepburn aparecía en escena y fuera de ella, como si ese contrato se hubiera firmado sin su consentimiento. El estudio decidió recordarle quién ponía las reglas. La historia de lo que ocurrió después la contó Catherine durante años. Un día, mientras trabajaba en el set, le quitaron los pantalones de su camerino. En su lugar, dejaron una falda. El cálculo era simple: tendría que quitarse el traje de rodaje. No tendría con qué irse a casa. Así que la actriz rebelde finalmente se pondría lo que le dieron. Hepburn entró al camerino, vio la falda y eligió una opción que no existía en el plan ajeno. Se quitó el traje de escena, se quedó en ropa interior y salió de la habitación. Según una versión, así caminó por el estudio hasta que le devolvieron los pantalones. Los trabajadores se volteaban, algunos reían. Los que organizaron la lección esperaban que la vergüenza la hiciera retroceder.
Pero la vergüenza solo funcionaba mientras ambas partes acordaran quién debía sentirla. Catherine volteó la escena. Ahora la incomodidad no era suya, sino del estudio, que desnudó a su propia actriz para obligarla a usar una falda. Le devolvieron los pantalones. No porque Hollywood de repente reconociera la libertad de elección femenina. Simplemente, continuar con el espectáculo se volvió más peligroso para sus organizadores que para su víctima. Esta historia pudo haber ganado detalles en los relatos de Hepburn, pero expresaba perfectamente el contrato que la actriz establecía con los demás. Pueden considerarme difícil, extraña, altiva. Pueden reírse, pero la decisión sobre mi cuerpo seguirá siendo mía. Al principio, los estudios veían esto como un defecto profesional. Tenía una voz áspera, un acento inusual y una manera de moverse que intentaban hacer más femenina. No se disolvía en su pareja ni se disminuía para que el hombre a su lado pareciera más grande. Incluso cuando el guión decía que Hepburn debía enamorarse, la cámara seguía viendo a alguien que en cualquier momento podía irse. Y eso fue lo que la convirtió en una estrella. Hepburn no entraba en escena, cambiaba la presión dentro de ella. Los compañeros debían reaccionar más rápido. Los diálogos se convertían en duelos. La ropa, la postura, la mirada directa creaban un nuevo tipo de mujer. No un premio para el héroe ni un adorno para la trama, sino una fuerza independiente con la que la historia debía contar. En 1934 ganó su primer Oscar por Gloria de un día. No asistió a la ceremonia. Eso también se convirtió en parte de su imagen. Hollywood podía darle un premio, pero no podía exigirle que apareciera agradecida bajo los flashes de las cámaras. En Sylvia Scarlett, Hepburn pasó casi toda la película vestida con traje masculino. Su personaje era tomado por un joven, y la trama jugaba con cómo la ropa cambiaba la mirada, el deseo y la percepción del género. La película fracasó, pero la imagen resultó sorprendentemente moderna. Hepburn entraba en un espacio donde las categorías habituales comenzaban a tambalearse. Fuera de la pantalla, había aún más preguntas. A lo largo de los años, hubo mujeres a su lado que ocuparon en su vida mucho más espacio del que permitían las aburridas definiciones de los periódicos. Con Laura Harding vivió y viajó al inicio de su carrera. Phyllis Wilborn más tarde manejó su hogar y permaneció a su lado por cerca de 40 años. Algunos biógrafos y conocidos interpretaron estas relaciones como románticas. Otros recordaron que los testimonios conservados son ambiguos. La misma Hepburn no dejó una confesión que permitiera cerrar el debate para siempre. Pero para entender su imagen, es más importante no juzgar su dormitorio. Es crucial ver la época en la que la incertidumbre podía ser una forma de sobrevivir. El Hollywood del Código Hays toleraba muchas cosas mientras no se hicieran públicas. Los contratos de estudio contenían cláusulas morales y un rumor peligroso podía convertir a una actriz exitosa en un riesgo reputacional. Por eso una mujer cercana se convertía en los periódicos en amiga, secretaria, compañera. Las relaciones recibían nombres tan aburridos que dejaban de amenazar al sistema. Hepburn no explicaba. Construía alrededor de su vida privada un muro de aspereza, burlas y un desprecio manifiesto por la curiosidad periodística. Podía negarse a dar una entrevista, no firmar un autógrafo, cortar una pregunta, hacer que el reportero recordara su grosería y olvidara lo que quería preguntar. Desde fuera esto parecía arrogancia. A veces probablemente lo era, pero la arrogancia tenía una función práctica. Mientras la prensa discutía su carácter, no discutía su hogar. Mientras el público se escandalizaba por los pantalones, nadie tenía derecho a abrir la siguiente puerta. Hepburn creó la imagen de una mujer a la que es desagradable acercarse sin permiso. Esa imagen protegió su vida privada y casi destruyó su carrera. El público podía admirar la independencia mientras permaneciera en la pantalla, pero en la vida, Hepburn no la apagaba después del corte. No le daba al estudio fotos baratas, a la prensa confesiones convenientes, al espectador la sensación de que la estrella le pertenecía. Poco a poco, la audacia dejó de parecer refrescante. Nuevos rostros aparecieron en las pantallas. Varios filmes no cumplieron las expectativas. En una industria donde el fracaso siempre es más fácil de explicar por el carácter de una mujer, Hepburn se convirtió en la culpable perfecta. Primero el estudio intentó cambiarla. Luego decidió que era más sencillo prescindir de ella. Acto 3. Veneno para la taquilla. En la primavera del 38, los dueños de cines independientes publican en la prensa profesional una carta abierta dirigida a los estudios de Hollywood.
En ella enumeran a las celebridades cuyos exorbitantes honorarios, según los exhibidores, ya no justifican su capacidad para vender entradas. La lista recibe el nombre de Veneno para la taquilla. El nombre de Katharine Hepburn encabeza la lista. No es un titular mordaz de la prensa rosa. Este anuncio lo leen quienes deciden qué películas se proyectarán en cientos de salas. Financieros, productores y dueños de cines reciben un mensaje claro. El apellido Hepburn en un cartel puede costarles dinero. Hace poco discutía sobre guiones y vestuarios. Ahora su nombre es una advertencia. Detrás de la etiqueta hay una lógica industrial simple. Hepburn es cara, difícil de manejar, irrita a la prensa y ya no garantiza el éxito. Es precisamente de personas así de quienes el sistema se deshace. Le sugieren suavizarse, ser más accesible, sonreír más, aceptar algunos papeles seguros y mostrarle a América que detrás de los pantalones y la lengua afilada hay una mujer común y encantadora. Es decir, regresar y admitir que Hollywood siempre tuvo razón. Hepburn elige otro camino. Compra lo que queda de su contrato con el estudio y se va, sin salario garantizado, sin la siguiente película, con la reputación de una actriz que, supuestamente, el público ya no quiere ver. Las carreras de las actrices rara vez terminan con una escena hermosa. Más a menudo, el teléfono simplemente deja de sonar. El guión que ayer le enviaban primero, ahora va a otra. La gente responde a través de secretarias. En el restaurante aún reconocen su rostro, pero en la mesa de al lado ya discuten sobre una nueva estrella. La industria no declara a una persona muerta. Comienza a actuar como si no existiera. Katharine ya sabe lo que es desaparecer en un silencio organizado. Esta vez no espera a que su nombre sea borrado de la conversación por completo. Regresa al teatro. El dramaturgo Philip Barry crea para ella Historias de Filadelfia. En el centro de la obra está Tracy Lord, una mujer rica, brillante, insoportablemente segura de sí misma. Los que la rodean la consideran fría y arrogante. Los hombres quieren bajarle los humos. Ella misma debe experimentar una caída y ver por primera vez que la perfección puede ser una forma de crueldad. El público no necesita que le expliquen la similitud. Tracy Lord parece una versión escénica de la propia Katharine Hepburn, o más bien de la Hepburn que los periódicos han inventado hasta ese momento. Y Katharine hace un movimiento arriesgado. No intenta demostrar que el público se equivoca. No ofrece a los espectadores una heroína suave y cómoda que les permita olvidar las viejas quejas. Sale al escenario como la mujer por la que la odiaban. El espectador compra un boleto para ver la caída de la arrogante Katharine. Hepburn les vende esa caída a ella misma. La obra se convierte en un éxito. Pero el verdadero mecanismo de regreso no está en el escenario, sino en los documentos de los derechos de adaptación. Howard Hughes, un excéntrico millonario, adquiere esos derechos y se los entrega a Hepburn. Con el tiempo, alrededor de este regalo surge una leyenda casi cinematográfica. Un avión aterrizando en un campo de golf, la aparición espectacular del millonario, los papeles en las manos. Tal vez las narraciones embellecieron la escena más de lo que fue. El significado del regalo no cambia por eso. Los derechos sobre la obra le dan a Hepburn algo que una actriz casi nunca tiene: propiedad sobre una historia. Antes, el estudio poseía el proyecto y podía reemplazar a la intérprete. Ahora, la intérprete posee el proyecto y puede elegir el estudio. Hace poco, los productores decidían la longitud de su cabello y qué falda usaría. Ahora, la mujer declarada veneno para la taquilla llega a ellos no para pedir un papel, trae una película que ellos quieren obtener. La condición es simple: Tracy Lord debe ser interpretada por Katharine Hepburn. Podemos imaginar las negociaciones sin discursos grandilocuentes. De un lado de la mesa, personas seguras de que su carrera ha terminado. Del otro, una actriz con la única cosa que necesitan. No tiene que prometer que se ha vuelto más dócil. No tiene que disculparse con la prensa o demostrar que ahora sabe agradar. Basta con poner los papeles sobre la mesa. Para la adaptación elige a director George Cukor. Consigue la participación de Cary Grant y James Stewart, y conserva en la heroína todo lo que el público considera insoportable en ella misma. Al inicio de la película, a Tracy Lord literalmente la derriban. Luego los hombres la llaman fría, cruel, casi inhumana. El público recibe el castigo prometido a la mujer altiva. Y entonces la película cambia sutilmente la pregunta. No por qué es tan horrible, sino por qué todos a su alrededor quieren verla humillada. Tracy se equivoca. Hiende a las personas. Valora demasiado su propia perfección.
Pero sigue siendo vivaz, divertida, vulnerable, y no tiene que desaparecer para que los hombres a su alrededor se sientan más fuertes. Los espectadores vienen a ver cómo ponen a Hepburn en su lugar, y salen del cine enamorados de ella nuevamente. Historias de Filadelfia se convierte en un gran éxito. Catherine regresa al grupo de las principales estrellas y obtiene una nueva nominación al Oscar. Pero más importante que la taquilla es otra cosa. Encuentra la manera de convertir la acusación en material. El público la considera fría. Ella interpreta a una mujer fría. El público quiere ver su caída. Ella incluye la caída en la trama. Hollywood la declara innecesaria. Ella regresa como dueña de la historia sin la cual no se puede hacer la película. Hepburn no derrota el mito sobre ella. Lo compra, lo reescribe y lo vende de vuelta a quienes lo crearon. Después de esto, su carrera ya nunca depende de un solo jefe de estudio como antes. Puede elegir proyectos, socios y directores. Puede permitirse no ser conveniente, porque ha demostrado que su incomodidad también tiene un precio. Pero poseer el guión de una película es más fácil que poseer la historia en la que participan otras personas vivas. Pronto aparece a su lado Spencer Tracy, una relación que Hollywood llamará el mayor amor, aunque nadie fuera de unas pocas casas y platós sabe realmente qué fue ese amor. Acto 4. Un gran amor sin derecho a lugar. En 1941, Katharine Hepburn conoce a Spencer Tracy en el set de La Mujer del Año. La leyenda guarda su primer encuentro como una escena de comedia romántica lista para filmar. Hepburn supuestamente mira a su compañero, más bajo que ella, y dice: «Me temo, señor Tracy, que soy demasiado alta para usted». Él responde: «No te preocupes, pronto te reduciré a mi tamaño». Una réplica demasiado buena para que Hollywood la dejara pasar. De inmediato establece la trama. Una mujer alta y orgullosa encuentra a un hombre que no teme su magnitud. Dos personalidades fuertes chocan, discuten y se enamoran. En pantalla, esta fórmula funciona a la perfección. Hepburn y Tracy protagonizan juntos 9 películas. Se interrumpen de manera tan natural que parece que la discusión comenzó mucho antes de que se escuchara acción. Él no se convierte en un admirador sumiso a su lado. Ella no finge desamparo para darle una sensación de poder. Sus personajes miden fuerzas, se irritan, retroceden y vuelven a atacar. Así se ve un amor adulto, donde nadie tiene que empequeñecerse. El público decide que interpretar algo así es imposible. Probablemente tienen razón. Entre ellos existe un verdadero apego, pero la realidad de su relación es mucho menos ordenada que la leyenda. Spencer Tracy sigue casado con Louise Tracy. Hace tiempo que viven separados, pero no se divorcian. Los unen los hijos, la fe católica de Tracy, el sentido de responsabilidad y una historia compartida. Su hijo John nació sordo, y Louise dedicó gran parte de su vida a su educación y luego a ayudar a otros niños sordos y sus familias. Hepburn no puede entrar en esta historia como la vencedora de una película romántica. Aquí no hay una escena final donde la esposa legítima desaparece y los amantes obtienen el derecho a la felicidad. Cada persona ya tiene su lugar. El problema es que no existe un lugar oficial para Catherine. Sin embargo, ella está al lado de Tracy durante décadas, pero no puede exigir reconocimiento público. No aparece con él como pareja oficial. No comenta sobre la relación. No entra en el espacio reservado para la familia. En diferentes periodos viven muy cerca, incluso en cabañas separadas en la propiedad de su amigo común, el director George Cukor. Unos pocos metros de camino permiten estar juntos y al mismo tiempo mantener la apariencia de una vida separada. Para los amigos todo está claro. Para la prensa no hay pruebas suficientes. Para el estudio es perfecto. Hollywood ama su romance exactamente en la forma en que no puede ser confirmado. La insinuación vende películas. Un escándalo podría destruir la reputación de Tracy, afectar a su familia y poner en peligro la carrera de ambos. Por eso, alrededor de su conexión surge un raro equilibrio. El público parece saberlo todo, aunque oficialmente no sabe nada. Para Hepburn, esta incertidumbre es un territorio familiar. Las mujeres en su casa permanecen como amigas y compañeras. Tracy es para los periódicos un compañero de películas y objeto de rumores. Catherine se encuentra nuevamente en el centro de una historia que nadie puede probar sin su permiso. Más tarde, algunos autores sugieren que el romance con Tracy podría servir como una conveniente protección contra preguntas sobre la vida personal de ambos. Estas versiones siguen siendo controvertidas. No anulan ni el apego ni el cuidado de muchos años y convierten demasiado fácilmente una relación compleja en un trato cínico.
Pero la leyenda pública realmente los protegía. Tracy sigue siendo católico, esposo y padre, cuya vida privada no se somete a escrutinio directo. Hepburn obtiene una historia convincente de gran amor, tan brillante que eclipsa otras preguntas. La verdadera intimidad y el mito conveniente pueden coexistir. Más aún, uno puede sostener al otro. Detrás de la hermosa química en pantalla se esconde una vida en la que Hepburn a menudo no brilla, sino que vigila. Tracy bebe en exceso. Sus borracheras se alternan con periodos de arrepentimiento, trabajo y nuevas caídas. Su salud se deteriora. En los últimos años, Catherine lo cuida, controla sus medicamentos, cocina, permanece a su lado cuando él se debilita y depende de la ayuda ajena. En esto no hay nada de un romance hollywoodense. El amor rara vez se ve hermoso cuando una persona se autodestruye durante mucho tiempo y la otra aprende a reconocer el silencio tras la puerta. El cuidado se convierte en un horario, la noche en espera. La ternura se mezcla con el cansancio y el miedo. El público ve a dos estrellas que discuten perfectamente en pantalla. Catherine ve a una persona cuyo cuerpo gradualmente deja de soportar su propia vida. En junio del 67, Tracy está en la casa que usan en Los Ángeles. Según el relato de Hepburn, en la noche va a la cocina. Ella escucha el sonido de una taza o vaso rompiéndose y corre. Tracy yace en el suelo. Su corazón se ha detenido. La escena casi inevitablemente remite a otra casa y otro cuerpo que Catherine encontró primero. Entre el ático del 21 y la cocina del 67 han pasado 46 años. Demasiado para considerar estas muertes como una sola historia, pero lo suficientemente poco para que el sonido de la caída vuelva a abrir la misma puerta. La persona amada no responde. Ella es la primera en llegar. Y de nuevo, tras la muerte, surge la pregunta: ¿quién tendrá el derecho de nombrar lo ocurrido? Catherine no asiste al funeral de Tracy. Más tarde explica que es por respeto a Luis y los hijos. Ese día pertenece a la familia, y su presencia convertiría la despedida en un escándalo público. Así la mujer que pasó 26 años a su lado desaparece nuevamente de la escena oficial. Existen diferentes relatos de su conversación posterior con Luis. El más conocido termina con la frase de la viuda: «Pensé que era solo un rumor». Quizás el tiempo hizo esta réplica más precisa y dura de lo que realmente fue, pero como fórmula de la posición de Hepburn es casi impecable. Décadas de cercanía y en la biografía oficial de una persona no eres esposa, ni miembro de la familia, ni compañera reconocida. Solo un rumor. Tras la muerte de Tracy, junto a su historia queda solo una gran estrella capaz de contarla al mundo. Hepburn podría destruir la leyenda. Podría describir en detalle las borracheras, el miedo, la humillación, el cansancio y la ambigüedad de la relación. Podría reclamar el lugar que no obtuvo en vida de él. Hizo otra cosa. Conservó el amor en la forma que ella misma eligió. No del todo falsa, no necesariamente completa, pero apta para la memoria. Y cuanto más envejecía Catherine, más difícil era separar la vida vivida de la película que ella montaba sobre ella. Acto 5. El último montaje. Hepburn sobrevive a Spencer Tracy por 36 años. Sigue actuando, gana algunos Oscars más y finalmente se convierte en la actriz con más premios de la Academia en la historia. 4 estatuillas. Pero con el tiempo su obra maestra deja de ser un papel en particular. Se convierte en la misma Katharine Hepburn. Aquellos pantalones que una vez irritaron a los diseñadores de vestuario de los estudios, ahora son un símbolo museístico de la independencia femenina. Su franqueza, antes vista como mala educación, ahora es considerada una muestra de su intransigencia. Lo que en su juventud la hacía parecer arrogante y peligrosa para la taquilla, más tarde se convierte en prueba de que estaba adelantada a su tiempo. El mito cambia de significado sin alterar los detalles. Hepburn contribuye a este proceso, pero no permite que la transformen en una inofensiva anciana icónica. Sigue sin querer agradar a cualquier precio. No se convierte en la abuelita agradecida que se deleita con la atención. No suaviza su voz cuando un periodista espera una confesión conmovedora. En las entrevistas televisivas, su cabeza y manos tiemblan visiblemente. Surgen rumores de Parkinson. Hepburn responde tajante que es un temblor hereditario y se niega a aceptar la lástima como un nuevo papel impuesto por la edad. Incluso la debilidad solo la muestra después de nombrarla ella misma. En una famosa conversación, Barbara Walters le pregunta si alguna vez aparecerá en falda.
Catherine responde: «Me la pondré en tu funeral». La broma funciona no por su crueldad, sino porque detrás hay toda una vida. En el pasado, los empleados del estudio escondieron sus pantalones, esperando devolverla a una silueta permitida. Ahora, una de las periodistas más famosas de América pregunta de nuevo por un vestido, y recibe la misma respuesta, solo que sin el paseo por el set en ropa interior. Hepburn ya no necesita rebelarse. Ella misma es la prueba de que la rebelión triunfó. Sin embargo, en la vejez no solo le preocupa su imagen exterior. Comienza a editar sistemáticamente el pasado. Hepburn escribe sus memorias. Participa en proyectos documentales sobre su vida. Muestra la casa familiar, viejas fotografías. Habla de sus padres, su trabajo y Tracy. Mira directamente a la cámara y crea una rara sensación. La puerta de hierro finalmente se abre, pero la llave sigue en su mano. Imagina una mesa cubierta de fotografías. Aquí está la infancia. Aquí está su madre en una manifestación. Aquí está su padre. Aquí está Tom. Aquí están las primeras películas. Aquí está Laura Harding. Aquí está Phyllis Wilborn. Aquí está Tracy, joven, risueño, aún no destruido por las enfermedades y el aislamiento. Cualquier foto puede levantarse hacia la cámara o dejarse boca abajo. Cualquier historia puede comenzar desde el punto más doloroso y luego cortarse un segundo antes de la respuesta. Hepburn habla con franqueza, pero la franqueza está cuidadosamente editada. Puede compartir un hecho sin ceder al público el derecho a interpretarlo. Puede admitir amor sin describir acuerdos. Puede pronunciar un nombre sin explicar relaciones. Sobre las mujeres a su lado no hubo reconocimiento definitivo. Sobre Tracy cuenta lo suficiente para que su vínculo se convierta en parte de la leyenda oficial, pero no tanto como para que esa leyenda deje de pertenecerle. Y finalmente recupera su verdadero cumpleaños. El mundo descubre que Katharine Hepburn nació el 12 de mayo y el 8 de noviembre pertenecía a Tom. Revela el secreto, pero deja su significado cerrado. ¿Por qué precisamente su fecha? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Qué sentía al recibir felicitaciones? ¿Lo consideraba un homenaje, un deber, un castigo, una broma o una costumbre? Hepburn no lo explica. Quizás, después de décadas, el significado original ya no se puede separar del ritual. La decisión de una niña de 13 años se repite año tras año hasta convertirse en un hecho biográfico oficial. La fecha ajena sobrevive a contratos de estudio, fracasos de taquilla, amores, 4 Oscars y al mismo Tom. Renunciar a ella no solo significaría corregir una línea en un directorio, significaría reconocer que la vida secreta de esa fecha llega a su fin. Los últimos años de Hepburn los pasa en Fenwick, la casa familiar junto al agua, donde estuvo desde niña. Allí su apellido existía mucho antes de Hollywood. El viento no sabe de listas de taquilla. El agua no distingue a una ganadora de la academia de la niña Jimmy. En verano la casa se llena de voces familiares. En invierno quedan las habitaciones vacías, el crujir de la madera y las fotos de personas a las que ya nadie puede invitar a la mesa. Es un lugar adecuado para una mujer que toda su vida defendió el derecho a cerrar la puerta. El 29 de junio de 2003, Katharine Hepburn muere en Fenwick. Tiene 96 años, sin ceremonia hollywoodense, sin última salida entre aplausos. En el terreno familiar del cementerio en Hartford aparece una simple piedra con su nombre y 2 fechas. Esta vez, la fecha de nacimiento es la suya. ¿Por qué Katharine Hepburn vivió durante décadas con el cumpleaños de su hermano muerto? La respuesta más tentadora suena casi como un guión listo para filmar. En el ático murió Tom, y Katharine decidió ocupar su lugar y vivir por los dos. Es una idea hermosa, y probablemente demasiado sencilla. El nombre de Jimmy apareció antes de la muerte de su hermano. La aversión a las limitaciones femeninas tampoco comenzó de un día para otro. Su carácter fue moldeado por sus padres, su crianza, su temperamento y la época, no por una sola tragedia. Pero la muerte de Tom pudo haberle dado dirección a todo eso. Después de ella, Katharine se encontró dentro de una historia cuyo significado fue definido por otros. Los adultos llamaron a la muerte un accidente. La familia eligió el silencio. A la niña le quedó vivir con lo que vio, sin derecho a encontrar sus propias palabras para ello. Y a lo largo de su vida, repite el mismo gesto. Ella elige su nombre. Elige su ropa. Decide a quién dejar entrar en su casa y qué contar sobre el amor. Ella misma rescata su contrato, compra el derecho a regresar, convierte el odio del público en un papel y edita sus propios recuerdos.
Incluso el cumpleaños que el mundo recibe es el que ella designó. Quizás Hepburn no intentó convertirse en Tom. Quizás hizo algo menor y a la vez más radical. Guardó un lugar para él en el tiempo. Cada año, el 8 de noviembre, el mundo repetía una fecha que de otro modo pertenecería solo al pasado. Pero este ritual no habla solo del hermano. Habla de la propia Catherine, de una persona que un día vio lo fácil que es para los demás apropiarse del derecho de nombrar el dolor ajeno y que luego nunca permitió que eso volviera a suceder. Esa fuerza la hizo libre. Esa misma fuerza la hizo dura, reservada y a veces cruel. Por el derecho a no ser explicada, se paga con soledad. La gente admira el misterio, pero rara vez ama una puerta que no se abre a su antojo. Por eso Hepburn se convirtió en algo más que una actriz. Se transformó en el símbolo de una mujer que no pide permiso al sistema para ser ella misma. Pero detrás de esa imagen no había una simple confianza en sí misma. Quizás siempre quedó la niña de 13 años a la que un día le arrebataron el derecho de nombrar lo que vio. Katharine Hepburn no destruyó los mitos sobre sí misma. Entendió que sin un mito, una estrella no sobrevive, y se convirtió en su única autora. Transformó los pantalones en un estandarte, la derrota pública en un regreso, una relación sin lugar oficial en el mayor amor de Hollywood.